Bueno, muchísimas gracias. Son las 8:05 8:05. Gracias, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho. Nos hemos visto muy seguido. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta de estar aquí. Ya casi a 2 años de esta colaboración. Sí, caray. Con Radar, por supuesto, en materia de derechos humanos. Muy, muy contenta. Y que yo te agradezco y que ojalá podamos continuar porque independientemente de lo que ocurra, porque estás a días ya de terminar esta importante responsabilidad como diputada, yo digo, y representante popular en Querétaro, pues continuar por lo menos con esta posibilidad, si no tienes inconveniente, mi querida. Con mucho Betty gusto Marmolejo. y bueno, habrá otros temas también de los que podemos aportar y colaborar. Hay dudas, comentarios, consideraciones. Muchos nos han preguntado, amigos de la audiencia, cómo entender este tema del régimen de condominio, del régimen de propiedad en condominio, que de pronto se vuelve un tema muy escabroso, muy complicado, tortuoso incluso para muchas familias en Querétaro y también a nivel nacional, mi querida Betty. Y si eso incide, tiene que ver con los derechos humanos. Sí, todo tiene que ver con los derechos humanos, lo comentábamos antes de iniciar esta colaboración, porque pues tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra dignidad humana y las condiciones en las que debemos de vivir, sobre todo como integrantes de una sociedad. Sí. Y bueno, este tema es un tema que hemos abordado en diferentes momentos. Recuerdo muy bien cuando trajimos la iniciativa para crear la ley de entrega y recepción de fraccionamientos, sí, que platicamos de este tema. Y bueno, cada vez pues mucho más recurrente, justo porque el 60% de la población, casi el 70%, vivimos en este régimen o hemos elegido este régimen después de los años 90, que es donde ha llegado muy fuertemente a nuestro país y bueno, particularmente en el estado de Querétaro y en el municipio, en la zona metropolitana, es pues prácticamente el estilo de vida o la forma de vida que hemos elegido. Qué más del 70% de sus habitantes. 7 de cada 10 habitantes de Querétaro, podríamos decir así, viven bajo este régimen de propiedad de condominio. Así es, y es una decisión y es una elección, por supuesto. Claro. Entonces me gustaría compartirles en primera instancia las definiciones, qué es un condominio. Pues es el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves, lotes que forman parte de un mismo terreno, de un mismo inmueble y que comparten infraestructura y servicios. El régimen de propiedad en condominio es la forma de propiedad o el régimen jurídico a través del cual ejercemos tanto derechos como obligaciones quienes hemos pues nos hemos inscrito o hemos vivimos bajo ese régimen. Bajo ese régimen. En otras palabras, también se podría decir que el condominio es un conjunto de personas que nos asociamos para vivir en un régimen y compartir derechos y obligaciones. Esto está, por supuesto, contemplado en diferentes legislaciones que es importante tener presentes. Por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro marco referencial para el derecho a la asociación, la ley del impuesto sobre la renta, la miscelánea fiscal que corresponda a cada año, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley Federal del Trabajo, estos a nivel federal. Y a nivel local, particularmente lo que es el Código Urbano y la legislación civil, el Código Civil. También tenemos pues esta ley de entrega y recepción de fraccionamientos en el caso de nuestro estado. Que además, dicho sea de paso, en esta administración del alcalde Luis Nava, este tema y este esquema y esta forma o régimen de propiedad fue también muy atractiva por todas las necesidades y demandas y situaciones que se tenían que resolver y que por una o por otra razón eran francamente imposibles, mi querida Betty Marmolejo. Y justamente por la personalidad jurídica que tiene régimen, es importante que la gente sepa cuáles son las condiciones y cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos al adquirir este régimen. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones? Está en esta legislación que mencionamos, repito, a nivel local, particularmente el Código Civil, el Código Urbano, el Código Civil y la Ley de entrega y recepción de fraccionamientos. La estructura del condominio normalmente está integrada por una asamblea general, que son todos los propietarios, todos los copropietarios, una mesa directiva, un consejo de vigilancia y un administrador. Los derechos de los condominios están establecidos justamente en esta legislación que señalaba y existen derechos de forma singular, que es el derecho a la propiedad, pero existen derechos de copropiedad y los elementos de uso común también
dentro de este marco normativo. Caray, qué interesante, importante y además conocerlo y además al mismo tiempo pues aprovecharlo en lo que se puede aprovechar, digamos, para poder tener una mejor calidad de vida. Es que me están preguntando, oye, yo vivo en un condominio, no me dejan participar porque no he pagado mis cuotas de mantenimiento, mis cuotas para vivir en ese condominio, porque no estoy de acuerdo en esta administración del condominio. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer? ¿Ante quién debo acudir, Betty Marmolejo? Hay diferentes instancias en las que podemos apoyarnos, particularmente en el municipio de Querétaro, en el municipio de Corregidora y en el municipio del Marqués. Han establecido áreas especializadas para atender estas situaciones, y como se los decía, existen dos tipos de derechos y dos tipos de responsabilidades también para quienes adquirimos este régimen. Unas son las normas generales contenidas en las legislaciones que mencionamos, y otras son las de carácter privado, las que se establecen a través de la asamblea, que es la autoridad máxima dentro de cada condominio, y cada caso es diferente. Normalmente se dan este tipo de problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la recaudación de las cuotas. Son temas muy álgidos, sobre todo últimamente, que llegan incluso a generar situaciones de agresión entre los propios condóminos. Sí, relaciones muy tensas. Y que es importante que podamos acudir a las autoridades y a las legislaciones que nos protegen en este sentido. Perdóname, te interrumpí. Quiero señalar una situación muy importante, porque tenemos derechos tanto en lo particular como en lo colectivo, porque la legislación civil del Estado de Querétaro señala que los condominios son personas morales. Las personas morales adquieren otro tipo de responsabilidades de carácter civil e incluso de carácter penal. Esto es bien importante que lo tengamos muy, muy claro para quienes elegimos esta forma de vivir. Bueno, me están preguntando, gracias mi querida Betty Marmolejo, el tema de los macromedidores, que también fueron incluso un tema particularmente aquí en Querétaro y que complicaron sustancialmente la forma, la calidad de vida, las relaciones entre los mismos vecinos, y de pronto, bueno, pues no teníamos dónde, ni cómo, ni a quién, ni siquiera asesoría para poder saber qué es lo que deberíamos hacer en consecuencia. ¿Qué recomiendas? Me dice, que le pregunta a la diputada Misa don Jorge Ayala, ¿qué recomendaría la diputada Betty Marmolejo para atender a una situación de esa naturaleza? Entiendo que hay una política del municipio de Querétaro para atender y resolver parte de esas problemáticas, Betty. Sí, estos problemas se dan porque cuando se crea la figura del régimen de propiedad en condominio en México, no se le da una personalidad jurídica. Derivado de los problemas que se empiezan a presentar justamente en el acuerdo de voluntades que conforma una asamblea dentro de un condominio, es que en algunos códigos civiles, que es el caso de Querétaro, se les otorga esta posibilidad de ser personas morales y entonces adquirir las responsabilidades tanto en materia civil como en materia penal. Las asociaciones civiles pueden y tienen la facultad, en este caso, de administrar recursos, tienen la apertura de cuentas bancarias, la contratación de proveedores, una responsabilidad muy, muy amplia que tiene que ser avalada por todos los que forman parte de este régimen, es decir, todos los propietarios y copropietarios dentro de un condominio. La legislación civil es la que prácticamente nos da a luz de hacia dónde podemos dirigirnos en la administración de este régimen, y bueno, es importante también que haya un cumplimiento normativo para poder ejercer esos derechos, y en este caso el condominio debe contar con escritura pública para que se le otorgue a través del ayuntamiento o a través de las diferentes autoridades estatales o ejecutivas esa representación o se le reconozca esta representación. A ver, pregunta, me dicen, oye, en mi condominio, a pesar de que no hay gente en la alberca, no me dejan estar con mi familia más de una hora. ¿Se puede hacer algo para poder modificar esa situación? Yo quiero estar más tiempo con mi familia en la alberca, incluso con los vecinos, me dice Saúl Benítez. ¿Podemos hacer algo entre ¿Se puede hacer? Los mismos? Sí. Pero tiene que hacerlo en una asamblea, ¿no? Se tiene que hacer dentro. Este tipo de acuerdos de la administración interna se tienen que hacer a través de la asamblea, y para eso existen reglamentos. Entonces, es bien importante que las
personas que estén interesadas en poder mediar, en poder conciliar estos acuerdos que se toman por la mayoría que asiste a las asambleas, pues también sepan que existe una legislación en el Estado que los respalda, nos respalda. Oye, me dicen también, oye, en el municipio de Querétaro particularmente, ¿cómo van a hacer para que se puedan responsabilizar los desarrolladores o constructores? Hay condominios que no tienen banquetas, que no tienen agua potable, que no tienen servicios de recolección de basura, que no tienen una serie de servicios, pues, y que les queda de repente una situación compleja. ¿Por qué el gobierno municipal de Querétaro, me pregunta particularmente, no se ha podido resolver esta problemática? ¿Qué podríamos decir, Betty Marmolejo? Existen dos áreas, particularmente en el municipio de Querétaro, muy importantes para atender la situación y la convivencia que exista dentro de los condominios. Una es en la Secretaría del Ayuntamiento, que es la que pues tiene el acuerdo de cabildo al que se le tiene que dar cumplimiento, sí, de acuerdo al cual se desarrollaron los fraccionamientos y los condominios de los que estamos hablando. Ahí están establecidas las condiciones o las características que estos deben de cumplir para poderle exigir a los fraccionadores que así sea. Eso por un lado. En el ayuntamiento, toda la parte de la exigencia del cumplimiento en cuanto a la infraestructura. Okay. Lo que tiene que ver con la conciliación y la convivencia vecinal, existe un área en la Secretaría de Gobierno de mediación. Esta área nos permite, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sí, el poder llegar a acuerdos que sean también ejecutables y exigibles a través de las diferentes autoridades civiles. Bueno, me marcan aquí otra problemática que no era el tema, porque tú estás hablando de la conceptualización de este régimen de condominio como un régimen de propiedad, pero la gente me pregunta, yo vivo en un desarrollo más o menos, te trato de resumir, en un desarrollo urbano y hay varios condominios. En esos condominios hay una asociación de vecinos, no te dejan participar en las decisiones de la asociación de vecinos si perteneces a ese condominio y si no has pagado tus cuotas para poder tener accesos, servicios y demás cosas para ese condominio. ¿No es violatorio de los derechos humanos? Ahí es donde les decía que podemos vincular el tema de derechos humanos, y me refiero a temas tan importantes como la libertad de tránsito, a temas tan importantes como el derecho al agua, a temas tan importantes como el derecho a la asociación, sí, claro, pues incluso a la diversidad de pensamiento. Sí, por supuesto, son temas muy, muy importantes que tienen que estar protegidos por cualquier persona. Al asumir una personalidad moral, estas asociaciones de colonos tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos también de todas las personas que integran el condominio. Perdóname, aunque no hayan pagado sus cuotas en un momento determinado. Sí, no se le puede condicionar el acceso, y tiene que haber una conciliación ahí para mantener y respetar los derechos de las personas. El acceso a su vivienda, a su casa y el uso de agua, servicios. Ajá, es así, por ejemplo, esta reforma a la ley de prestación de servicios de agua que se hizo recientemente en el Congreso, que pues no se puede limitar el consumo mínimo de agua que las personas tenemos como derecho humano. A nadie por ninguna razón. Y la participación política, es decir, yo no estoy de acuerdo con esa mesa directiva, queremos que se cambie, pero no he pagado mis cuotas, ¿puedo participar? Hay mecanismos para ejercer ese derecho. Normalmente puede ser estas instancias de mediación, de arbitraje, que existen tanto en el municipio de Querétaro como en el Poder Judicial. Nos podemos acercar, por supuesto, para el acompañamiento, pero siempre hay que privilegiar el diálogo, por supuesto, porque nosotros elegimos de origen vivir en ese régimen. Entonces, eso nos implica derechos, pero también nos obliga responsabilidades. Y una de las responsabilidades es colaborar en el cumplimiento con las cuotas acordadas por la Asamblea, que es la autoridad máxima. Así es. Bueno, nos pasa, ¿no? Hasta en las mejores familias, muy exigente, pero no pago mis cuotas porque no estoy de acuerdo. Y entonces, el equilibrio entre los derechos y los deberes. Sí, lo que debemos hacer con lo que tenemos que hacer también necesariamente. Mi querida Betty Marmolejo, ¿dónde te vemos, dónde te leemos, dónde te seguimos, dónde podemos seguir en ese contacto contigo, mi querida Betty? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, son las 8:20 a.m. Gracias, Betty. Que tengas buen día. Muchas gracias. Muy amable, es la diputada Beatriz Marmolejo.
Marmolejo Rojas, además justamente en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y que recientemente, por cierto, entregó también su informe de actividades correspondientemente a esta gestión legislativa importante para todos en Querétaro. Una pausa, volvemos, opinión siempre la más importante, regresamos enseguida.